compartir que vamos a grabar este webinario titulado Biocombustibles y nos preguntamos si es una solución climática o estamos ante un desastre ecológico. Contamos con las presentaciones, como os decía, de Poliana Dalábrida de Reporter Brasil, que nos va a hablar de los impactos de la industria de los biocombustibles y los monocultivos de soja en Brasil. También contamos con Bosco Serrano de Transport and Environment, que nos va a hablar pues, de la certificación de los biocombustibles y los riesgos de fraude. Y con Marina Gros de Ecologistas en Acción, que nos va a contar los límites al biogás para el transporte y también sobre los riesgos de otras materias primas. Y nada, os doy la bienvenida. Si queréis, si tenéis preguntas durante las presentaciones, podéis compartirlas en el chat y al final de las presentaciones vamos a tener un momento más de debate para poder responder a las mismas. Y para comenzar, quería introducir un poco en qué momento actual estamos con la política de fomento de biocombustibles a nivel europeo. En concreto, ahora mismo estamos en el proceso de revisión, bueno, en el proceso de implementación de la Directiva de Energías Renovables a la normativa española, que la Directiva de Energías Renovables ha sido revisada y tiene unos objetivos más ambiciosos que los planteados inicialmente. Y estos se plantean para que los Estados miembros decidan si o bien reducen en intensidad de gases de efecto invernadero del sector del transporte al 14,5% para 2030, o bien se comprometen a alcanzar como mínimo el 29% de cuota de energía renovable en el consumo final del sector del transporte. Es decir, que se comprometen a producir biocombustibles porque ante esta normativa, pues o combustibles renovables, que es como los nombran, ante esta normativa se presenta como energías renovables, ¿no? Como tal. Entonces, ahora mismo esa transposición de la normativa está en periodo de consulta pública. Ha habido al menos 2 audiencias abiertas a la participación pública. Ahora estamos en otro momento también de consulta de lo que se denomina el proyecto del Real Decreto al impulso a la descarbonización del transporte y fomento de los combustibles renovables. Y en concreto, para los objetivos que se han planteado a nivel estatal es superar ese 14,5% que os comentaba al principio de la UE con respecto al sector de la carretera, es decir, comprometerse a reducir la intensidad de gases de efecto invernadero en un 17,6%. En concreto para marítimo pues son porcentajes que bueno, nos va a hablar un poco más Bosco al respecto, pero de un 10%. Para ferroviario a 2040 una reducción del 100% para el transporte ferroviario no electrificado y para aviación, y tanto para aviación como para el sector marítimo aplican otras directivas también, resulta bastante complejo, pero bueno, no se plantea un objetivo de reducción de gases de efecto invernadero, sí un porcentaje de producción de combustibles sostenibles para la aviación. Entonces, bueno, ante estos objetivos planteados, identificamos dentro de ese proyecto de Real Decreto, pues hacemos una valoración positiva. Nos parece muy positivo que haya decidido el Estado español obtener, o sea, abogar por objetivos de reducción de gases de efecto invernadero en lugar de contenido energético. También que, por ejemplo, en el sector de carretera los objetivos de reducción superen a los mínimos que había establecido la Unión Europea, que además se comprometen a crear un sistema nacional de verificación de sostenibilidad, además del que ya existe a nivel europeo y que además incluyen pues, objetivos anualizados hasta 2040, es decir, que hay un compromiso y unos objetivos claros. Pero además también pues, identificamos bastantes riesgos.
esa dependencia de biocombustibles insostenibles que vamos a hablar, que incluye pues, el fomento de producción de biocombustibles a partir de materias primas que consideramos insostenibles porque están vinculadas a la deforestación, como la soja, o tienen dudosa sostenibilidad, como los residuos importados de palma aceitera, de aceite de cocina usado y demás, que hablaremos más adelante. Que no se plantee un objetivo de reducción para la aviación, porque bueno, nos preocupa pues todas estas incrementos o objetivos que tienen las propias industrias de crecimiento de operaciones y tráfico, que no existe una senda de eliminación de los biocombustibles de cultivos alimentarios y de piensos, todos los impactos que puede llevar esta política sobre el clima, la biodiversidad y la seguridad alimentaria, el que además se genera un posible fomento de prácticas de lavado verde por parte de la industria y que consideramos que esto es un retraso en ofrecer soluciones reales de reducción de esos gases de efecto invernadero del transporte que partirían de una reducción de la demanda energética. Y por último quería comentaros, antes de dar paso a Poliana para que nos hable de la soja y sus impactos en Brasil, es que hace bien poco, el 21 de enero, la Comisión Europea por fin publica el anexo revisado eh, para la Directiva de Energías Renovables, tiene un retraso de 2 años y medio, en el que declara que la soja tiene un vínculo con la deforestación y que es una materia prima que se tiene que ser considerada como de alto riesgo de cambio indirecto de uso de la tierra. ILUC se llama por sus siglas en inglés, y que bueno, que esto ha sido algo reclamado y solicitado por muchas organizaciones de la sociedad civil y también por el propio Parlamento Europeo. Y bueno, pues demuestra, ¿no?, como al final hay que poner salvaguardas ambientales importantes para poder frenar esos impactos que tardan en reconocerse, pero que existen. Entonces, doy paso, si os parece, a Poliana Dalábrida. Ella es editora y periodista de investigación en Reporter Brasil y Gracias, Marta. cuando quieras. Voy a compartir aquí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, perfecto. Bueno, gracias, Marta, por la invitación. Eh, Como dijiste, hago parte de una organización que se llama Reporter Brasil. Nosotros somos un medio brasileño especializado en la cobertura de violaciones de derechos humanos y crímenes ambientales. Nuestra organización cumple 25 años en este año de 2026 y en los últimos años hemos dedicado a investigar los impactos ambientales de actividades del agronegocio, incluidos los cultivos agrícolas utilizados en la producción de biocombustibles, combustibles sostenibles. Y entre estos cultivos están los productos como la soja, el maíz, el aceite de palma, la grasa animal, que es el cebo bovino, y la caña de azúcar. Estos son algunos ejemplos de coberturas que ya hemos realizado acerca del tema de biocombustibles asociada a impactos como de la frontera agrícola para abastecer este mercado, que lo que ha presionado áreas de vegetación nativa, que sigue presionando estas áreas de vegetación nativa, con apoyo gubernamental del gobierno brasileño, gigantescas industrias de producción de biodiesel a partir de soja y maíz, por ejemplo, se están ampliando en Brasil. En la producción del cebo bovino, por ejemplo, que es la grasa, existe un gran problema de trazabilidad de las fincas que suministraron originalmente el ganado. O sea, esto se debe a que el ganado se cría en una finca y luego se traslada a otras antes de enviarse al sacrificio,
slaughterhouse en inglés, no, perdón, no me ocurre la palabra en español, el abatedero, creo. Y bueno, de su grasa, de la grasa del ganado, se produce el cebo bovino. Y con tantos movimientos entre fincas, el sector ganadero no puede garantizar que la finca de origen del rebaño no está, por ejemplo, superpuesta a áreas desforestadas, tierras indígenas, zonas con conflictos agrarios, o, por ejemplo, que el ganadero, el productor original, no haya sometido a trabajadores a condiciones análogas a la esclavitud. Recientemente también hicimos un especial sobre casos de trabajo esclavo, que es el concepto que Brasil adopta al hablar de esclavitud moderna. Entonces, casos de trabajo esclavo en el cultivo de caña de azúcar, que al final de la cadena de suministro abastece a grandes empresas productoras de etanol y también del combustible SAF, del Sustainable Aviation Fuel, que es el combustible de aviación sostenible. Y acerca del combustible SAF, también se usa aceite de palma y ya hicimos también reportajes mostrando conflictos con indígenas y empresas de aceite de palma en Pará, en la Amazonía brasileña. Ahora hablando de soja, ¿no? Brasil es el mayor exportador mundial de soja actualmente. Nuestro principal parcero socio comercial es China. El país importó 85 millones de toneladas de soja de Brasil en 2025 y el segundo mayor importador es justamente España, pero un volumen mucho menor, 4 millones de toneladas. Y este que ven ahora es un cuadro que presenta las exportaciones brasileñas a España en el 2025 y se ve que es mucho petróleo todavía y soja en el segundo lugar. Soja y también, ay, no sé cómo se dice, farelo de soja, que es Harina. como harina, sí, harina de soja que es usada para producción de alimento para animales. La paisa, no, painzo. Bueno, la comida animal que es usada en la industria ganadera, de pollos, en fin, en esta industria. Y bueno, se ve que no se exporta mucho el biocombustible ya hecho de Brasil a España. Las exportaciones de aceite de soja, por ejemplo, son muy reducidas. España no registró importaciones de Brasil de aceite de soja. Entonces, el avance de la industria de biocombustibles en Brasil todavía abastece mucho nuestro mercado interno y eso, por supuesto, no significa que los importadores de soja de España, de otros países, no puedan, en sus países de origen, producir el biocombustible. Y de la soja se aprovecha todo. Tras la cosecha, la soja es limpia, seca y descascara, generando aproximadamente 20% de aceite, 70% de harina y 10% de cáscaras que no son usadas para la producción del biocombustible. Y es a partir de este aceite crudo que se produce el combustible sostenible. La harina tiene una concentración muy alta de proteína, entonces se usa para producir alimento para animales. Incluso el reporte Brasil ya mostró casos de deforestación en fincas sojeras, proveedoras, ¿no? que fornecen la soja para empresas exportadoras de harina de soja hasta Europa y España. Bueno, hablando entonces del impacto ambiental del sector de soja en Brasil. La deforestación en Brasil sigue un padrón, un curso más o menos similar en todo país. Entonces, primero se hace la deforestación para extraer maderas nobles. En la Amazonía, por ejemplo, que hay árboles altos y que tienen un gran valor comercial. Y,
y después luego se abre pasto para el ganado. Y esta es la forma más barata de lucrar con la tierra. La deforestación impulsionada por actividades agropecuarias como la cría de bovinos, de ganado, está asociada a más del 97% de toda la pérdida de vegetación nativa en Brasil entre 2019 y 2024. En la Amazonía, la abertura de pastizales, que estos, no sé si es el término correcto en español, estos campos de ganado, es responsable por 90% de la deforestación del bioma. Y entre 1985 y 2023, el área de pastizales en la Amazonía saltó de 12,7 millones de hectáreas a 59 millones de hectáreas. En total, se estima que Brasil tiene unos 160 millones de hectáreas de pastos para el ganado y alrededor de 45 millones de hectáreas para el cultivo de soja. Y bueno, después que el productor hace la deforestación, pone ganado, el paso siguiente para aquellos productores que tienen un poco más de estructura, un poco más de inversión, es iniciar el cultivo de soja. Eh, y la soja genera más dinero para para el productor, porque tiene una salida comercial muy buena, es posible poner rotaciones de cultivo, o sea, poner maíz en 6 meses y después poner maíz y después la soja, o sea, se puede cambiar de cultivos. Y recientemente tuvimos un revés muy delicado en el sector de la soja. La Asociación Brasileña de las Industrias de Aceites Vegetales, la ABIOVE, dejó de integrar la moratoria de la soja. Esta ABIOVE es una asociación que representa a las principales exportadoras del sector en Brasil, como Bunge, las americanas Cargill, ADM y Amaggi, que es una empresa brasileña pero muy grande y que tiene muchas exportaciones de soja para España. La moratoria de la soja es un acuerdo privado voluntario firmado en el 2006 por empresas procesadoras de soja que asumieron este compromiso voluntario de no comercializar soja producida en áreas de bosque amazónicos que fueron deforestadas después del 2008, aunque que la deforestación tuviese autorización o estuviese dentro de los límites legales del Código Florestal brasileño. Es decir, era un acuerdo que incentivaba la deforestación cero, legal cero en la producción de soja. Datos de la propia ABIOVE, de esta asociación, muestran que en 2002 y 2008 los municipios con producción de soja en la Amazonía deforestaban en promedio unos 10,6 mil kilómetros cuadrados al año. Después de la moratoria, la tasa cayó alrededor de 3.000 kilómetros al año. Entonces voy a citar una quote, una frase de Abiove. Hay consenso en que en todos estos años el pacto contribuyó a la reducción de la deforestación asociada a la soja, ya que solo 3% de la soja sembrada en el bioma amazónico está en áreas deforestadas después de 2008 y no se comercializaron granos provenientes de estas áreas. Entonces se ve que la moratoria era considerada uno de los principales instrumentos de preservación de la Amazonía, contribuyendo a la reducción del 69% de la tasa de vegetación nativa hasta el 2022. Entonces, ¿por qué Abiovi, o sea, por qué Bunge, Cargill, ADM, estas empresas salieron de este acuerdo de la moratoria? Abiovi decidió dejar el pacto y estas empresas por su vez también, tras la entrada en vigor de una ley en el estado de Mato Grosso, en Brasil, que es el mayor productor nacional de soja, que impide el acceso a beneficios fiscales a empresas firmantes de acuerdos privados como la moratoria de la soja. Esta ley es del año pasado, entonces la salida de la moratoria de la soja es algo muy reciente.
pero que va a tener un impacto gigantesco. Organizaciones de la sociedad civil ya empezaron a estimar algunos impactos del fin de este acuerdo. Un estudio del Instituto de la Investigación Ambiental de la Amazonia indica que en el fin de la que indica que el fin de la moratoria puede aumentar hasta en 30% el área deforestada en la Amazonía hasta 2045, con emisiones acumuladas del orden de 20.000 millones de toneladas de dióxido de carbono derivadas de la conversión de bosque en áreas de explotación agrícola. O sea, es un impacto así tremendo que nosotros, Brasil y el mundo con la crisis climática va, por supuesto, sentir en las próximas décadas. Y bueno, como dijo Marta, hace pocos días la Unión Europea publicó este borrador, este anexo de una nueva normativa. Y esta nueva normativa pasó a incluir la soja como una materia prima de alto riesgo y LUC. Y con eso, tras su aprobación, todos los Estados miembros de la Unión Europea deberán eliminar la soja de las opciones para la producción de combustibles sostenibles hasta el 2030. Esto es un paso importante, sin embargo, el texto está abierto a contribuciones y puede tardar en implementarse, ¿no? Después podemos discutir, charlar un poco sobre eso. Y al igual que otras leyes de la Unión Europea, también puede sufrir prórrogas, postergaciones en su plazo de implementación. Y digo eso como tuvimos un ejemplo reciente que es el reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación que prohíbe la importación de algunas materias primas y productos derivados asociados a la deforestación posterior al 31 de diciembre de 2020. Este reglamento, el EUDR, iba a implementarse en el 2025, pero entrará en vigor a finales del año solamente para grandes empresas y para micro y pequeñas empresas de Europa solo en 2027. Y hasta 2030 queda un largo camino. Con el fin de la moratoria se sembrará más soja en la Amazonía, sin hablar de otros biomas tan importantes para los bosques del mundo en el Cerrado brasileño, que es una área que cubre una área mayor que la suma de Alemania, Francia, España, Portugal, Bélgica, Austria y Suiza juntas, o sea, es una cosa gigantesca. No existe ninguna restricción para el cultivo, más allá, claro, por supuesto, de lo que ya establecen las leyes ambientales brasileñas. Y yo recuerdo que hace pocos meses nosotros, en mesas de discusiones de organizaciones ambientales en Brasil, en Europa, se discutía ampliar la moratoria de la soja a otros granos como el maíz e incluso incluir el cerrado en este acuerdo privado. Es decir, mucho retroceso puede ocurrir en poco tiempo. Eh, ya estoy en fin de la presentación, pero quería decir que Brasil está apostando fuerte en los agrocombustibles, estos combustibles sostenibles. En la COP30 no fueron pocas las mesas de discusiones sobre combustibles sostenibles. El presidente brasileño Lula da Silva presentó durante un evento anterior a la COP el plan Belén 4X, que es una declaración internacional que propone cuadruplicar hasta 2035 el uso global de combustibles sostenibles en comparación al año de 2024. El documento defiende la transición energética y la expansión acelerada de estas fuentes, de estos combustibles sostenibles en sectores como transporte, aviación y industria. El riesgo que evaluamos en Reporte Brasil es sustituir un problema por el otro, ¿no? Claro que sustituir fuentes fósiles claramente perjudiciales para el futuro del planeta por alternativas que provoquen otros impactos ambientales,
también relevantes. Esto es una preocupación, ¿no?, que tenemos. Y también dejo la, la cuestión del papel de Europa en este proceso. O sea, dejar a terceros países las externalidades negativas de esta supuesta búsqueda por combustibles más sostenibles. Aunque estamos en el mismo barco, en el mismo planeta, con la crisis climática a la puerta de cada uno, para algunos países estos impactos son mucho más graves que en otros. Y es eso. Gracias, Marta. Bueno, muchísimas gracias, Poliana, por tu presentación. Y sí, totalmente cierto, ¿no? Esas últimas frases que has dicho, ese riesgo de sustituir un problema por otro, es decir, ¿no? De intentar descarbonizar el transporte a través de la pérdida de biodiversidad y de la externalización de esos impactos socioambientales, ¿no? Al sur global. Y bueno, pues como comentaba también Poliana, la soja sigue siendo una materia prima que se puede utilizar para cumplir esos objetivos de energías renovables en el transporte en España. Está limitada, como porque proviene de cultivos alimentarios y forrajeros, a un 2,6, pero bueno, no por ello, sí que es verdad que la soja y se lleva denunciando su vínculo con la deforestación muchos años, al igual que con la palma se consiguió con esa declaración de alto riesgo ILUC que se eliminara a nivel Unión Europea hacia 2030 y en el caso de España lo aceleraron a 2025. Pero, ¿qué es lo que se sigue permitiendo? Que de esto nos va a hablar Bosco, son los residuos de la producción de la palma aceitera. Entonces, bueno, si os parece, Bosco no puede activar su cámara, pero nos va a compartir su pantalla, su presentación, y nos va a hablar pues, sobre los sistemas de certificación de los biocombustibles y los riesgos asociados de fraude. Bosco es responsable de combustibles sostenibles para aviación y marítimo de Transport and Environment. Y bueno, pues muchas gracias, Bosco, por participar en este webinar. Y nada, comienza cuando quieras. Vemos tu pantalla. Si quieres Vale, compartir la presentación, o sea, lo vemos como ahora, ahora. ¿no? Vale. Perfecto, Bueno, gracias. nada, bueno, en primer lugar, gracias a ti, Marta, por invitarme a participar en este webinar. Y nada, por mi parte, bueno, quería hablar un poco del sistema de certificación de biocombustibles que tiene la Unión Europea y un poco el fraude creemos que está ocurriendo con toda probabilidad. Bueno, en primer lugar, perdón que no me funciona la cámara, pero bueno, lo hacemos así, tampoco mi cara tampoco es tan imprescindible. Así que nada, vale. Sobre Transport and Environment, muy brevemente, es la Federación Europea del Transporte y el Medio Ambiente, que es un paraguas de asociaciones civiles o no gubernamentales que hacen, al menos en parte, incidencia regulatoria en sus actividades para tratar de, bueno, promover políticas de sostenibilidad en el transporte. Brevemente, en España, bueno, hay 60 miembros repartidos en Europa. En España pues, está Ecologistas en Acción, está con nosotros, Econión, Ecodes y la Asociación por la Promoción del Transporte Público. Vale. Ya entrando un poco en materia, bueno, en cuanto a la regulación, la directiva que regula cuánto biocombustible y qué tipos y con qué límites la Unión Europea quiere que se use en el transporte, Marta ya lo ha comentado, es la Directiva de Energías Renovables y manda un uso del 5,5% de biocombustible para 2030 en el transporte. Eh, Impone, bueno, ciertos límites, pero bueno, entrando ya un poco en la certificación. Este simplemente consiste en auditorías mediante verificadores de libre elección. Quiere decir que la industria puede elegir un certificado de manera libre y aunque debe de hacerlo, no tiene una obligación, por así decir,
de hacer pruebas como físicas, de testear pues, la materia en sí que realmente se está trayendo, sino es más documental. Y otro problema es que se hace mediante balance de masas. Entonces, se junta toda la materia prima. Por ejemplo, si Repsol quiere traer un barco granelero desde Indonesia un derivado del aceite de palma, lo va a traer y lo va a mezclar en un tanque conjunto con la materia prima fósil, ¿no? Con petróleo. Entonces, ellos en su ejercicio, a lo mejor, para reportarlo, van a decir cuál es la parte de ese total que se va a juntar bio, pero no se puede comprobar porque ya se ha mezclado. Entonces, aunque se pudiera hacer una prueba física, un análisis químico, que no se hace, pero aunque se pudiera hacer, no se podría distinguir. Luego, pasando directamente a la situación en España, pues tenemos este proyecto de Real Decreto de Fomento de Combustibles Renovables que ha comentado Marta, que a pesar del riesgo de fraude, sí que marca una senda creciente y ascendente de uso de biocombustibles en carretera. Este empezaría en el 5,5% en 2030 y se tendría que elevar su uso, bueno, si se transpone tal y como está, o sea, ahora mismo es un borrador, pero si se transpusiera tal y como está, hasta un 11% en el 2040. Bueno, y como he comentado, pues la Unión Europea simplemente tiene un sistema de certificado con verificadores de manera libre y el Ministerio de Transición Ecológica, por su parte, en el Estado español, simplemente lleva un registro de las ventas, que bueno, el sistema se denomina SICBIOS. Y este simplemente recoge los certificados que le pasan los verificadores es un apunte contable. Pero como tal, el MITECO, el ministerio, ni certifica, ni supervisa, ni tiene capacidad ni poder para sancionar. Y ahora sí es cierto que a raíz de este nuevo, de esta transposición de la nueva directiva de energías renovables, sí que se ha abierto otra consulta, además, mediante un orden bueno, para transponer además un orden ministerial, para consultar públicamente si quizás este sistema es el adecuado o no. Vale. Vale, bueno, luego pasando a los problemas, ¿vale? del sistema certificado, pues un poco lo que estaba comentando, que si bien la Comisión Europea eh, plantea un sistema de esquemas voluntarios a los Estados miembros y los Estados miembros a su vez deberían imponerlo en la industria, este pues impone unas medidas sobre todo de documentación y no de verificación física. Por su parte, las autoridades europeas tampoco tienen capacidad ni mandato de monitorear ni de investigar, entonces se deja al albur de la industria. Y de nuevo el enfoque de balance de masas, que es el ejemplo que he explicado antes. Vale, entonces en esta diapositiva, en el gráfico se puede ver un poco cuál ha sido la sustitución de las distintas importaciones que se han hecho a la Unión Europea de materias primas que han ido dirigidas a fabricar biocombustibles. Entonces, si se ven en el eje horizontal, en el 2011, había una cantidad de biodiesel a partir de palma y de soja. Este que creció, fue creciendo año tras año hasta que en 2019 por así decir, se prohibió el uso de palma, pero sin embargo, si bien se ve que se disminuye este uso de palma y soja, sí que empezó a crecer el biodiesel, la producción de biodiesel a partir de aceite usado. Entonces, ahí hay una especie de pregunta bueno, ¿de dónde puede venir una cantidad de aceite tan grande que pueda reemplazar esta prohibición del aceite de palma? Luego, si se analiza la capacidad de la recolección del aceite usado de cocina a nivel europeo, es decir, si no puedes emplear el aceite de palma de manera directa, eh, pero la industria empieza a reportar que lo que se estaría usando para hacer biodiesel es el aceite de cocina usado. Pero lo que vemos es que si se calcula cuál es la capacidad de recolección de este aceite de cocina, pues los aceites que se reportan que se han importado son mucho mayor de lo que se recoge y de lo que se podría recoger. O sea,
vemos que las importaciones para cada país sería la barra azul y lo que se recoge en realidad es la barra naranja son muchas veces más de lo que se recoge y del potencial máximo. Entonces ahí hay un desfase que ya nos hace indicar que tiene que ser pues algún tipo de fraude, muy probablemente. Vale. Luego, además, aunque el certificado, bueno, aunque fuera así, ¿no? Y no fuera un fraude, se podría decir, bueno, pues se certificará adecuadamente, ¿no? Pero tampoco es el caso. O sea, la mayoría de las importaciones que vienen del sudeste asiático no cumplen con el propio sistema de verificación, aunque sea deficiente, pero tampoco lo cumplen. Entonces, eh, fundamentalmente, bueno, en tanto el propio que viene de la Unión Europea como el que venga de Indonesia, de Malasia, de China, o sea, en realidad de cualquier región, tanto de Asia como de Europa, no cumple con el propio sistema de verificación que la Unión Europea impone. O sea, aunque sea documental, aunque no sea de testeo físico, tampoco se está cumpliendo. Vale, entonces, si no es aceite de cocina usado, que hemos dicho, bueno, o que se ha visto que se está recogiendo más, que se estaría recogiendo mucho más del potencial regional y que no se está revisando tampoco el que vendría de Asia, pues podría ser, ¿no? O la otra fuente que quedaría serían el derivado de palma, o sea, no el aceite virgen de palma, sino los efluentes de la molienda, ¿no? El proceso de aprovechamiento, pues como el desecho. Pero aún así, o sea, de acuerdo a los propios números que daría el gobierno de Indonesia, no habría tampoco cantidad suficiente. Entonces, aunque fuera este subproducto del aceite virgen de palma y no fuera el aceite virgen de palma como tal, en lo que se ve es que a nivel europeo se reporta mucho más de lo que realmente hay. Vale. Luego, si vemos cuánto se produce en el Estado español, vemos que se certifica la venta, o sea, esta es la información reportada al Ministerio de Transición Ecológica. Vemos que ha ido creciendo tanto la producción y venta de biodiesel, de HVO, perdón, de GEFA y de bioetanol. Entonces, hay una tendencia generalmente creciente de producción de estos biocombustibles en España. Vale. Luego, en cuanto a qué tipos de combustibles serían, al menos según cómo se reporta, pues aquí tenemos los cuatro tipos de productos finales, que son bioetanol, biodiesel, el HVO o diésel renovable y el GEFA, que en principio es equivalente es un queroseno que se usa también que se usaría en aviación. Pues lo que vemos es que fundamentalmente las empresas que producen estos biocombustibles, en el caso de bioetanol, sí es una empresa que se llama Vertex Bioenergy, que tiene plantas en una planta en Salamanca, en La Coruña y en Cartagena. En cuanto al biodiesel, sí que hay una producción que está muy distribuida en plantas de un tamaño mediano. Y luego ya, en cuanto al HVO, que es el diésel renovable, y el Jefa, que es pues un tipo de SAF, sí que vemos que eso sí que lo llevan principalmente las refineras de las petroleras y no son ellas fundamentalmente. Vale. Entonces, ya para terminar, como posibles soluciones que se podrían dar, pues sería tratar de excluir o limitar en gran medida o excluir directamente las importaciones de aceite de cocina usado y de derivados de la palma, porque bueno, como se ve, pues se está importando mucho más de lo que podría haber en ningún escenario. Entonces, si hay un fraude evidente, pues lo razonable sería prohibirlo o limitarlo mucho. Luego, también en cuanto a los mecanismos de certificación y supervisión, realizar las auditorías in situ de manera física y mediante pruebas de análisis químico y no documentación. Luego que se pudiera acceder públicamente a dichos informes de auditoría y que hubiera capacidad para inspeccionar.
en estas, en donde se recogiera. Y esto es como que haya trazabilidad física de toda la cadena, desde el punto en el que se genera la materia prima hasta el punto de importación. Mm. Vale. Y luego, bueno, y para terminar, pues que si se eliminan estas materias primas o si no se eliminasen, que al menos los topes de las materias primas que se van a importar en el extranjero estuvieran de acuerdo al potencial de recolección que realmente pueda haber en el origen. Entonces, si en China se estima que hay una cantidad potencial X que podría destinar a Europa, pues que se limite de acuerdo a ese potencial probable y que no sea indefinido. Y bueno, y con eso yo creo que ya está un poco todo por mi parte. Bueno, pues muchas gracias, Bosco. Yo, por poner en perspectiva sobre los biocombustibles que se producen, que tienes los datos hasta 2023, ¿verdad? No sé si has puesto una cifra. No sé si podrías volver para atrás Sí. para ver la cifra. Em, Mm. Simplemente puedo dar la cifra de, claro, cuando hablamos de esos porcentajes, es con respecto al total de gasolina y gasóleo consumido, vendido en España. Y el del 2025, si no lo leo mal, son 55 millones de toneladas el total, que es Sí, una cifra del CORES, para ver, bueno, pues que ese millón está en metros cúbicos, además, o sea que cuando se habla de esos subobjetivos que apuestan por un 5,5% con respecto al contenido energético, o sea que las cifras son muy, muy grandes, por dar una perspectiva. Pues nada, Bosco, muchísimas gracias por la presentación. Y ahora quería dar paso a Marina, Marina Gros, que es coordinadora del área de energía de Ecologistas en Acción. Bosco, si puedes dejar de compartir tu presentación, gracias. ya está, pero Y nada, Marina nos va a contar sobre otras materias primas que es, bueno, pues un poco por encima, ¿no? Que también están incluidas como materias primas que se pueden utilizar para conseguir esos objetivos de energías renovables y de los límites del biogás para el transporte. Así que nada, Marina, cuando quieras, nos cuentas. Pues muy buenas a todas y muchísimas gracias. La verdad que es un gustazo aprender, porque siempre que conectamos, ¿no?, a una de estas presentaciones acabamos aprendiendo mucho. Yo quería indagar eso un poquito más en ese 5,5% que hemos estado hablando, ¿no?, del objetivo de contenido energético para los biocarburantes avanzados y que también incluye el biogás. Entonces, aquí hay varias tipologías de materias primas que nos parecen muy preocupantes desde la perspectiva de Ecologistas en Acción y de otras organizaciones. Una de ellas podría ser el uso de la biomasa para la contabilización de este objetivo. Esto quiere decir que se podría utilizar, pues, restos de poda y silvicultura, ¿no?, con el impacto que eso tiene también en la preservación de los ecosistemas. Al final lo que vamos viendo es que una vez que se imponen este tipo de objetivos y se deja la puerta abierta para que se utilicen este tipo de materias orgánicas, ¿no?, entra en competición con otros usos que se le puede dedicar, ¿no? Entonces aquí consideramos que es necesario, ¿no?, aplicar pues la jerarquía de residuos, las operaciones en cascada para poder determinar a dónde tienen que ir este tipo de materias orgánicas, ¿no? Otro de ellos es el cultivo en zonas degradadas. Aquí nos preocupa mucho primero, la categorización de zonas degradadas, ¿no? ¿Qué significa zonas degradadas? Y si pueden ser zonas de valor ecológico o para sumideros de carbono, etcétera, etcétera, en otros territorios. Y también el hecho de que cultivar en esas zonas degradadas, ¿no?, con menos capacidad para la producción de cultivos, pues supone también una intensificación en el uso de fertilizantes, de pesticidas, etcétera, etcétera, que no deja de ser una forma de dependencia indirecta o directa de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces estaríamos como una vez más dentro de esa rueda.
Y por último, otra de las materias que nos parecen, o de materias orgánicas, ¿no? Procederían de los cultivos intermedios. Estos son cultivos que se realizan entre cultivos precisamente, ¿no? Que se llevan a término, entonces los cultivos intermedios no se llevarían a término, pero nos preocupa el efecto que puede tener eso en la seguridad alimentaria. Y sobre todo, pues como hemos hablado, como hablaba Poliana, ¿no? El tema de cómo Europa puede externalizar los impactos medioambientales en países del sur global, generando, pues una vez más, ¿no? Esta rueda que ya hemos visto con los biocombustibles de primera generación. Además, otra de las cuestiones que nos ocupa, ¿no? Es el tema del biogás. A día de hoy en el Estado español estamos viendo cómo pues había muy poquitos proyectos de biogás y sobre todo había muy pocos proyectos de biometano y cómo se está intensificando, ¿no? La aparición de estos proyectos a nivel territorial, con lo que está generando a nivel de alarma social, ¿no? Sobre todo en pueblos pequeños. Entonces nos preocupa varias cosas al respecto, ¿no? Una de ellas es que el biogás, cuando se utiliza en el transporte, no está reduciendo los contaminantes y las afecciones a la salud. No reduce la producción de NOx en la combustión ni tampoco el material particulado. Por lo tanto, tampoco supondría un beneficio para la calidad del aire, ¿no? En las ciudades o en los grandes núcleos donde se concentrarán este tipo de contaminaciones. Después, una de las problemáticas, ¿no? que yo creo que es evidente. Yo trabajo mucho en tema de gas, de cómo salir del gas fósil. Entonces, claro, nos viene mucho la narrativa de los gases renovables y especialmente del biogás, ¿no? Y cuando nos encontramos con estas argumentaciones, la verdad es que te preguntas siempre lo mismo, que es, ¿pero va a haber suficiente? ¿Va a haber suficiente biogás para descarbonizar todo lo que se está poniendo encima de la mesa, que se quiere descarbonizar utilizando el biogás o el biometano? Y la respuesta es que no. A día de hoy tenemos un 0,1% de la cobertura nacional de consumo de gas fósil que se hace con biometano. Un 0,1%. Y los objetivos del PNIEC es que en el 2030 se llegará a un 9% del total nacional. Entonces, si lo que hacemos es incrementar los sectores, ¿no? Introducir nuevos sectores donde queremos utilizar el biogás y el biometano, lo que estamos haciendo es quitarle esa parte de la tarta, ¿no? A otros sectores que sí que lo necesitan para la descarbonización, como podrían ser pues, los sectores industriales de alta temperatura, que a día de hoy no tienen soluciones encima de la mesa, ¿no? Además, el poner biogás o biometano dentro del transporte por carretera supondría que tenemos que desarrollar las infraestructuras. Y eso es una inversión millonaria para muy poco o un posible escaso, ¿no? como resultado, etcétera, ¿no? Y además corremos el peligro de que si no llegamos a ese umbral, ¿no? de producción de biogás para luego en el transporte y ya tenemos desarrollada esa infraestructura, sea fácil justificar la utilización del gas fósil también en el sector del transporte, ¿no? Con lo cual estaríamos un poco como cimentando el posible retraso de la transición energética. Hay otra cuestión que en este Real Decreto no aparece, pero que me parecía importante trasladar, que es que también estamos viendo, aquí Bosco seguro que me puede completar porque es experto en temas de transporte marítimo y aviación, pero lo que estamos viendo, por ejemplo, en el sector del transporte marítimo es cómo se está intentando fomentar el uso del gas como combustible dentro de este sector, ¿no? En forma de GNL. Incluso se empieza a escuchar hablar mucho sobre BioGNL. Entonces estamos viendo también cómo se desarrollan este tipo de infraestructuras en los puertos, ¿no? para suministrar. Entonces, una cuestión que también nos preocupa, aunque como ya digo, no está dentro del Real Decreto. Y por último, dos cuestiones también relativas a los... Esto es una frase larga, pero ahora la explico. Combustibles renovables de origen no biológico. Esto en sus siglas en inglés se llaman RCBNOs, y serían los combustibles que están producidos con electricidad renovable, que producimos hidrógeno, y con hidrógeno producimos estos combustibles, ¿vale? Podríamos hablar de un e-metanol, o sea, metanol de procedencia eléctrica, un e-queroseno, hablamos también del amoníaco, por ejemplo, ¿vale? Y estos combustibles luego se utilizan en otros sectores del transporte. Entonces, este Real Decreto sí que incluye una cuota de un 1% como mínimo
y va dirigida específicamente a los sectores marítimo y aviación, que eso es una cosa que vemos como positiva, porque anteriormente no había como una sectorización y consideramos que estos combustibles tienen que ir dirigidos a ese tipo de sectores, ¿no? Dentro del transporte que tienen más difícil la descarbonización. Sin embargo, pues tenemos también como salvaguardas, ¿no? Y preocupaciones. Una de ellas es también el cómo se está, digamos, poniendo encima de la mesa todo el desarrollo del hidrógeno y de los combustibles renovables no biológicos, ¿no? O sea, con esa tendencia también dentro del Estado español a plantear un mercado de exportación. Hay que entender que no hay soluciones que no tengan impacto, ¿no? O sea, todo tiene impacto, algunas cosas tienen más impacto, otras tienen menos impacto, pero hay que ser conscientes de que todo ello lo tiene, ¿no? Entonces, por eso es necesario que analicemos también cuáles son los impactos de estos nuevos combustibles, que por supuesto pues tienen asociadas la parte de producción, la parte de desarrollo de energías renovables, que hay que hacerlo bien, de forma planificada y de forma con la, capacidad que tienen los territorios de producir, ¿no? Entonces, creemos que eso es importante. Y luego, por último, este Real Decreto también incluye un objetivo en cuanto a los combustibles hipocarbónicos y los combustibles de carbono reciclado. Esto es tremendo porque lo que supone es una apuesta, ¿no? Por el desarrollo de combustibles que pueden ser producidos a través de la electricidad nuclear o que pueden ser producidos con captura y almacenamiento de carbono, que es una tecnología pues, que es carísima, que no está aprobada y que al final utiliza combustibles fósiles. Entonces es una puerta de entrada para que esos objetivos renovables pues también tengan más difícil su consecución y al final no hace más que desviar fondos de las inversiones que necesitamos, ¿no? para afrontar la transformación. Todo en aras, ¿no? de esta maravillosa frase que estamos viendo por todos lados de neutralidad tecnológica. Entonces, creemos o hemos pedido, ¿no? que se elimine las acepciones a los combustibles hipocarbónicos y de carbono reciclado porque no tienen ningún sentido y no tienen ninguna cabida en la transición. Así que espero que con todas estas siglas y con todos estos nuevos nombres nos haya quedado un poquito más claro y si no, pues hablamos ahora en las preguntas. Así que muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias Marina también por contarnos, hablarnos de más materias primas bueno, y de todos estos nuevos combustibles que la verdad que, como bien dices, creo que hay mucha parte de desconocimiento generalizado, pero incluso pues vamos a un nivel muy acelerado de nuevas propuestas, ¿no? Y nos cuesta un poco seguirlo y informarnos bien y yo creo que en ese sentido es importante pues esa precaución antes de, ¿no? de ponernos a, bueno, pues a decir esto es ahora lo bueno y esto es ahora lo bueno y esto es ahora lo bueno. Entonces, si hay preguntas, os pido que las compartáis por el chat. Yo comienzo con Marina, porque bueno, estás ahí delante mío. Entonces te preguntaría, ¿y entonces cuáles son las alternativas que se nos puede, o sea, que se pueden plantear para descarbonizar el transporte? Bueno, para empezar, no todo tiene que ver con qué estamos utilizando, sino con cuánta energía necesitamos realmente, ¿no? O sea, no es lo mismo tener que descarbonizar el 10% del transporte terrestre que el 50%, ¿no? Entonces, para mí lo importante es plantearnos qué necesidades tenemos realmente de transporte, ¿no? Y sobre todo, pues basándonos en que el transporte terrestre, el transporte aéreo y el transporte marítimo tienen que disminuir. Y al mismo tiempo hay otras soluciones encima de la mesa, ¿no? Soluciones en cuanto a pues, la modalidad del transporte, fomentar el transporte activo, ¿no? Dentro de las ciudades, reducir las cadenas de suministro, por ejemplo, para el transporte de mercancías, ¿no? Que también es muy pesado, fomentar el transporte ferroviario, que también es muy importante y que no hemos hablado hoy aquí. Pero hay otras muchas soluciones que están encima de la mesa, que ya están ahí y que ya están maduras, por ejemplo, pues también de tema de electrificación, de aquello que haya que utilizar. Entonces, hay cuestiones que se pueden implementar. Pues muchas gracias, Marina. Pues voy a aprovechar y por orden inverso de presentaciones voy a Bosco
y le hago la misma pregunta sobre entonces cuáles son las alternativas. Vale, bueno, gracias Marta. A ver, yo creo que como decía Marina, como ha comentado un poco, o sea, bueno, lo primero sería no pensar que la demanda puede crecer indefinidamente y que se puede descarbonizar todo simplemente mediante tecnología, pero luego una vez si entramos en las soluciones tecnológicas, sí que tiene sentido que todo el transporte por carretera se electrifique de manera directa porque existe una tecnología que funciona bien, o sea, y que es asequible, o sea, bueno, China produce coches a un precio bastante económico. Es una cuestión más de política, bueno, proteccionista de la Unión Europea para proteger la industria del coche europea, pero sí que existe una tecnología y unos vehículos de transporte por carretera eléctricos asequibles y que tienen y una tecnología probada. Y luego para la aviación y el marítimo, es verdad que se pueden hacer estos combustibles sin, o sea, bueno, si descartamos en gran medida los biocombustibles, porque sabemos que hay una escasez y un riesgo de fraude muy alto. Y es verdad que si se recurren a los combustibles sintéticos, a partir de derivados del hidrógeno verde, es verdad que son muy intensivos en energía. Entonces, y bueno, y que tienen un coste bastante elevado porque requieren un proceso de ingeniería química de hacer un combustible desde cero. Entonces, tienes que coger agua, partir el agua con electricidad, quedarte con el hidrógeno y luego el hidrógeno, aparte de él, hacer algún derivado porque el hidrógeno no, si se usa de manera directa, es una molécula muy inestable y con poca densidad energética. Entonces, aunque se puede hacer técnicamente, es verdad que no tiene un coste ahora mismo que sea razonable, que se pueda pagar y es verdad que la instalación, la cantidad de instalación de energías renovables que se tendrían que añadir es bastante desproporcionada. Y bueno, hasta ahí de momento. Vale, muchas gracias, Bosco. Y aprovecho y si Poliana estás, sí Sí, que te puedo hacer la misma pregunta, bueno, o con respecto un poco también quizás a todo, a toda esa industria en torno a los proyectos agropecuarios, ¿no? Que amenaza claro, la biodiversidad brasileña y que vemos que, bueno, que como nos has contado, ¿no? Que al final las exportaciones de soja van a seguir y que se aprovecha todo del grano, ¿no? Y que luego ¿no? El grano entero se puede importar a los países europeos y a partir de ahí pues se trituran y luego pues hay mercado libre, ¿no? Entonces, claro. además ahora con la firma de Mercosur, demás, Ujú. sí, quería un poco también preguntarte, dentro de tu contexto, ¿cuáles serían esas alternativas o demandas? Sí, sí, de mi parte veo que, bueno, los importadores españoles o de Europa tienen que reaccionar a este fin de la moratoria. O sea, empresas gigantescas de commodities como Bunge y Cargill, ellos tenían sus propias políticas de adquisición que seguían la moratoria, o sea, que no adquirían, no compraban soja cosechada en áreas deforestadas de Amazonía después de 2008. Y ahora cambiaron porque bueno, estamos en un momento político de Brasil, como en el mundo, muy sensible y muy con algunos estados con la gobernación de la extrema derecha, de la derecha, que no tienen una preocupación ambiental a largo plazo. O sea, las movimentaciones políticas están impactando en las decisiones empresariales. Entonces, esas empresas tenían bueno, mantener lo que hacían desde mucho tiempo que es que no es necesario hacer más campos de soja, no es necesario ampliar la cosecha de soja en Brasil para garantizar la distribución en el mundo. Y eso lo que decían era la propia asociación de los importadores de soja, ¿no? De ABOF. Y es interesante porque esta semana las cadenas de supermercados, algunas cadenas de supermercados en Europa, publicaron una carta con preocupaciones acerca del fin de la moratoria de la soja. No cadenas en España,
pero en Alemania, en Inglaterra. Entonces, los compradores europeos también tienen su deber de reaccionar a eso. Incluso los importadores que van a utilizar esta soja para producir el combustible sostenible. Y quería agregar acerca de las certificaciones, porque hicimos un trabajo, este trabajo de los casos de trabajo esclavo en haciendas de caña de azúcar, que después la caña era utilizada para producir etanol, ¿no? Otro combustible sostenible. Las certificaciones no tenían criterios sociales y ambientales en sus criterios. O sea, tenía lo que Bosco explicó muy bien, de estas preocupaciones acerca de las emisiones, de cómo estaba hecho el combustible, o sea, cosas más técnicas, pero no tenía nada de cómo bloquear una carga que fue cosechada con trabajo esclavo o que fue cosechada en áreas desforestadas ilegalmente. O sea, hay un campo ahí para evoluir también, ¿no? Un- una mudanza un cambio que las certificaciones del sector de transporte también tienen que actuar. Sí, destacaría estos dos. Sí, muchísimas gracias, Poliana. Y yo creo bueno, que ante ese escenario que has planteado al comienzo de tu presentación, ¿no? Como decir, al fin se reconoce algo sobre ese vínculo con la deforestación y con ese cambio de uso de la tierra, lo que quiere decir es que si de repente dedicamos terreno agrícola para producir biocombustibles ¿no? Tienen como una rentabilidad mayor, pues para producir alimentos entonces tenemos que expandir esa frontera agrícola, ¿no? Y eso, por eso se habla de ese cambio indirecto en el uso de la tierra y que no porque la Comisión Europea la haya ya declarado y todo ese periodo no implica que, bueno, que estamos pidiendo al gobierno que la elimine cuanto antes y sí, y que pues no pueda contarse, ¿no? Esos impactos socioambientales como que son una solución verde o climática. Mira, hay una pregunta en el chat, bueno, un comentario sobre los combustibles sintéticos de Marga que también tienen un problema y es que la disponibilidad de carbono se podría sacar de la captura de la quema de fósiles y no muchas más fuentes. Bueno, es más un comentario, Marga, ¿no? Y luego sí que hay una pregunta sobre si se contempla en alguna legislación certificación el uso de organismos de OGMs modificados genéticamente. No sé si Poliana o Bosco podéis responder a esta pregunta. Sí, sé que Mm, en la soja hay una certificación, la más conocida, que es el Round Table for Sustainable Soy, que, que, que solo a fincas que no tienen organismos genéticamente modificados pueden obtener esta certificación. Pero igual los impactos climáticos y ambientales ocurren en fincas con organismos genéticamente modificados o no. Entonces, pero sí, sí hay certificaciones acerca de eso. No sé si en estas certificaciones de combustibles sostenibles, Bosco, si hay alguna que elenca eso, que enumera eso. no, en este sentido no tengo gran cosa que aportar, la verdad. Luego, sobre, bueno, ya si quieres comentar algo más sobre eso, Poliana, o... vale, bueno, pues sobre el comentario que ha puesto Marga, sí que es verdad que sí que hay un problema grande con el carbono que se usaría para sintetizar con el hidrógeno verde, para hacer algún derivado de hidrógeno verde, y que eso se puede usar como combustible. Y es verdad que la solución que se le da al marítimo es simplemente capturar nitrógeno para hacer amoníaco. Entonces, la captura directa del aire del dióxido de carbono, pues es
prácticamente imposible, o sea, prácticamente está descartado porque hay una concentración ridícula, creo que era un 0,04% de la atmósfera, pero el nitrógeno sí que es un 70%. Entonces, lo que se prevé es que se va bueno, la previsión es hacer un combustible sintético renovable que consista en amoníaco. O sea, esa es como la gran esperanza, al menos, de los tecnooptimistas. Otra cosa es que luego dentro del barco usar amoníaco como combustible tiene muchas reticencias por las propias navieras y el sector marítimo, por temas de seguridad, vaya, y de operación. Adelante, Marina. Sí, sobre las fuentes de CO2, pues el problema puede ser que se esté fomentando, ¿no? O blanqueando, greenwashing, la utilización de combustibles fósiles, ¿no? Al final es un carbono fósil, pero que se querría volver a emplear para esto. Pero sí que existen otras fuentes, aunque son minoritarias, en las cuales el CO2 se produce por reacción química, como podría ser el caso de la producción del cemento, que es uno de los problemas que existe a día de hoy con la descarbonización del sector del cemento. Y también en la producción de biogás. En la producción de biogás se produce metano y se produce CO2. Entonces, cuando se purifica para hacer biometano, se separan la corriente de CO2 con otros gases, ¿no? y metano. Entonces, ahí también se podría obtener CO2 para hacer otro tipo de cosas, ¿no? En este caso, pues combustibles sintéticos. Y lo que estamos viendo es que a nivel europeo se están empezando a fomentar los proyectos también de transporte, de redes de gasoductos para transportar CO2 e incluso proyectos de almacenamiento, ¿no? Entonces, como, bueno, esto nos preocupa por eso, porque comentas, ¿no? Porque la mayor parte pues va a venir de los combustibles fósiles y va a ser una justificación para seguir quemándolos. Pues muchísimas gracias, sí. Y bueno, has comentado la descarbonización del cemento, ¿verdad? De la industria del cemento. Y creo que lo has comentado también antes en tu presentación, en que no se nos puede olvidar que estas mismas materias primas también se están contemplando en muchas otras industrias, ¿no? Químicas, todas las de la bioeconomía, ¿no? Entonces, bueno, pues que al final hay unas limitaciones de la materia orgánica y sobre todo el tema que comentaba Poliana de sustituir un problema por otro, con otros impactos y demás, ¿no? Entonces, bueno, veo que no tenemos más preguntas en el chat. Así que no sé si tenéis algún comentario final, si no comparto yo alguno de los ponentes. ¿Quiere compartir algo? ¿Alguna pregunta de última hora? Bueno, pues voy a aprovechar para compartir una conclusión. em, y es un poco aprender de la experiencia, ¿no? No sé si veis una diapositiva ahora mismo. Sí, se ven grande. Vale, pues sí, decir que desde 2010, que se dio comienzo a esta directiva de energías renovables en la Unión Europea y se comenzó la promoción de los biocombustibles a partir de cultivos, que son los denominados de primera generación, ¿no? Ahora estamos con los avanzados, que serían esos más dependientes de residuos, pero bueno, que en esas aras de buscar una sostenibilidad y salir de los fósiles, pues se calcula que en esa década de políticas se contribuyó notablemente a la deforestación global y que potencialmente se arrasó a un área total de bosques del tamaño de los Países Bajos. Esto viene de un análisis que hicieron en Transport and Environment, ¿no? Y que si aprendemos de esta experiencia, pues se debería aplicar ese principio de precaución y sostenibilidad y descartar la producción de biocombustibles a partir de materias primas que son limitadas y que presentan riesgos de agravar tanto la crisis climática como la de biodiversidad. Entonces, quería compartir esto como conclusión final y nada, agradeceros a las ponentes por
compartir vuestro conocimiento y a las participantes que habéis estado acompañándonos. Así que nada, nos despedimos. Muchas gracias. Esto Muchas se gracias a queda ti. grabado y lo Gracias, subiremos a Marta. redes. Gracias. Muchísimas gracias, Gracias, chao. Marta. Hasta Chao, chao, luego. un gusto. Luego.